CAS, vale. Pues ya estamos, ¿no? Bueno, pues he venido a presentar Los Ilusos en el CAS, dentro de la programación como preámbulo del Festival Europeo de Sevilla. Y nada, muy contento, ¿no?, de volver aquí, a esta especie de aperitivo de festival dentro del ciclo Ese Otro Cine, que tenemos el honor de inaugurar nosotros con Los Ilusos, que es una película, digamos, hecha en Madrid, con escasos medios, pero con mucha voluntad y con mucho, ¿cómo decirlo?, con mucha alegría, ¿no? Hemos hecho esta película así entre amigos, en nuestros ratos libres, y muy sorprendidos pues también de la repercusión que la película va teniendo, de que la película viaje, de que la película se vea en diferentes ciudades, no solo de España, sino también fuera de España, ¿no? O sea, que es una película europea, madrileña europea. Bueno, para mí es difícil etiquetar, ¿no? Cuando hablamos de ese otro cine, se habla del otro cine, se habla de nuevo cine, se habla de... Bueno, todas esas etiquetas en general a mí me suelen producir un cierto rechazo, pero entiendo que son necesarias para a veces tratar de aglutinar, de programar, ¿no?, y de dar a conocer nuevos cineastas, nuevas películas, ¿no? Así que bienvenido sea. En este caso, yo creo que siempre digo que en España creo que vivimos un momento, por un lado, muy complicado, ¿no?, a nivel, digamos, de lo que es la industria del cine, ¿no?, con una situación muy compleja y desesperante. Y por otro lado, al mismo tiempo, hay una cosa muy bonita, que es que vivimos, yo creo, desde hace unos años, desde ya un poco antes de la crisis, un cierto renacer. O sea, yo creo que ahí, yo, por ejemplo, soy el primero que como espectador, ¿no?, antes que como cineasta, como cinéfilo, me encuentro disfrutando de un montón de películas españolas, ¿no?, y que incluso cuando llega el final de año, ¿no?, y a veces te obligan a repasar, ¿no?, decir cuáles han sido las películas que más te han gustado, pues resulta que muchas son españolas, ¿no?, y eso nunca me había pasado. Entonces, claro, esas películas que a mí personalmente me gustan, o que me parece que efectivamente marcan un cierto cambio, ¿no?, en lo que era, pues, una cierta tradición del cine en España, en realidad son películas totalmente diferentes unas de otras, ¿no? Es difícil enmarcarlas, es difícil saber qué es lo que las une, ¿no? En cualquier caso, creo que son películas, y también ahí meto ahí a Los Ilusos, que son películas que están hechas por voluntad, digamos, de los cineastas, buscando la mejor manera posible, ¿no? Es decir, no creo que sean películas coyunturales, no quiero pensar que son películas que van a verse más allá de una época de crisis, ¿no? Y en general son películas que trascienden términos como lo del low cost y todo eso, ¿no? Me parece que son películas personales. Básicamente el nexo que yo encuentro entre, por ejemplo, una película como La casa de Macbaquía, o Dime quién era Sanchico Rota, o Ensayo final para Utopía de Víctor Iriarte, o Invisible de Víctor Iriarte, o Ensayo final para Utopía de Andrés Duque, yo creo que son películas básicamente hechas por un hombre, ¿no? Y son películas absolutamente personales, pero al mismo tiempo hechas con estilos absolutamente diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil pretender relacionarlas. A mí personalmente siempre me ha preocupado esta idea de que el cine termine, digamos, como solo encerrado, por ejemplo, en los museos, ¿no?, que se convierta en una cosa para especialistas, ¿no? Me preocupa eso, no me gusta esa idea. Por otro lado, creo que los centros de arte, como puede ser este u otros muchos, tienen la posibilidad, y creo que tienen el deber, de alguna manera, de abrirse al público y abrir estas películas al público, ¿no?, y dar accesibilidad a un tipo de cine que a lo mejor las salas convencionales de toda la vida han dejado de dar, ¿no?, o no están interesadas en dar. Entonces, creo que por un lado es un apoyo absolutamente necesario, más en estos tiempos que nunca. Quiero pensar que de alguna manera podamos ser capaces de crear, de construir una red, digamos, de exhibición de cine que pase por este tipo de centros culturales, filmotecas, salas alternativas. Me da igual un poco qué son, ¿no?, si son más institucionales o menos,
pero bueno, creo que sí que por lo menos en las capitales de provincia se está creando de alguna manera ese circuito. Yo he tenido un poco oportunidad de comprobarlo con los ilusos, ¿no? Con lo que he ido viajando por este tipo de lugares, y es muy bonito porque también hace que los espectadores se reúnan, acceden a estos lugares, los que a lo mejor no van tan habitualmente, y acceden también a estas películas que muchas veces tienen que buscar ellos, tienen que hacer el esfuerzo ellos de tener la curiosidad, ¿no? Digamos, ¿no? Porque siempre digo que estamos siempre exigiendo al cineasta, y es verdad que el cineasta debe exigirse también a sí mismo, pero también debemos exigir a los espectadores, ¿no? Que sean curiosos, que vayan más allá de lo que les dice el periódico, la cartelera de los viernes y lo que los grandes medios les dicen que son las películas que se estrenan. No limitarse a eso, pensar que el cine muchas veces va más allá de eso, ¿no? Y que hay películas, vivimos una época que hay muchísimas películas, no solo españolas, sino también por todo el mundo, que muchas veces no están dentro de esa pequeña cartelera que en realidad es muy poco representativa del cine hoy. Es verdad que en esta película, por ejemplo, yo intentaba copiar a un amigo que al mismo tiempo estaba grabando un disco y me decía, voy a grabar este disco sin tener las letras de antemano, o sea, estoy haciendo como las melodías y casi escribo la letra en el estudio o la noche antes, y eso me daba mucha envidia, y un poco intenté hacer lo mismo. Por ejemplo, muchas veces no escribía los diálogos o los escribía la noche antes, o sea, como que no pasaban por todo ese proceso de filtro, ¿no? De depuración habitual, pero siempre hay una cierta planificación en el cine, es decir, desde el momento en que llamas a los 5 de equipo y quedas para mañana y quedas en tu casa o en este bar o no sé qué, ya eso implica una planificación, ya implica que sabes que, es decir, que también a veces parece como que no, íbamos ahí sin saber, no, o sea, sí que había eso, pero a veces había pues más una pauta intuitiva, o vamos a trabajar sobre esta idea, una escena. A veces de repente salía y se desarrollaba algo que se estiraba y que veías que funcionaba, y había días que no, que realmente fuimos a trabajar y no sabíamos muy bien. De hecho, el primer día que empezamos a rodar esta película, me acuerdo que decidimos como empezar con un plano de él subiendo una calle, pero yo no sabía muy bien a dónde conducía eso, y no sabía, por supuesto, cuál era exactamente el argumento de la película, ni cómo iba a acabar, ni nada de eso, no. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo íbamos montando sobre la marcha, viendo, y hay una escritura. O sea, yo creo que siempre hay una escritura. Lo que pasa es que o siempre hay un guión, ¿no? Dicen, no han hecho un guión. Bueno, no había un guión previo cerrado de 90 páginas, revisado, eso no lo había. Pero cuando tú acabas de montar la película, el guión lo has escrito. Lo que pasa es que lo has escrito más con la cámara, o lo has escrito entre jornadas de rodaje y de montaje. En el montaje estás escribiéndolo, ¿no? O sea, es que a veces cuando se piensa el cine creo que hay como que se valora siempre de todo desde una cosa como muy encorsetado, ¿no? O sea, hay una idea sobre el guión que es una idea muy cerrada, hay una idea sobre lo que tiene que ser un proceso de montaje o de producción muy cerrada. El cine, uno de los peligros que tiene es el dinero, porque siempre depende del dinero, es una cosa muy absurda, muy aparatosa el cine, y a veces es verdad que tienes esa sensación de cuanto más te complicas, más dinero hay en juego, más limitado estás en cierta forma, más presiones tienes, o sea, supuestamente ganas más, tienes más cosas a tu alcance, de equipos, de gente, pero al mismo tiempo en realidad estás más presionado por todo. Entonces, cuando ruedas con muy, muy, muy poco dinero, como por ejemplo ha sido el caso de Los Ilusos, conquistas, por ejemplo, que ganas, o sea, yo en este caso pues sentía que tenía todo el tiempo del mundo, que también puede ser peligroso, pero sentía eso, ¿no? Que no dependía tanto de nadie, que me podía permitir una serie de lujos, ¿no? Como de fallos, de ensayo-error, que normalmente a lo mejor si hubiera tenido un presupuesto más grande con un productor allí no me hubiera dejado, no hubiera podido trabajar así, ¿no? Entonces ganas eso, te quitas cosas, pero ganas una cosa que yo creo que en el cine a veces siempre queremos perseguir, que es pues como el escultor que está ahí trabajando y se vuelve al taller y retoca la escultura y luego no lo ve claro y vuelve otro día y le sigue dando, ¿no? Picando la piedra, lo que sea. Eso intentamos, siempre el cine está como intentando, eso es también lo bonito del cine, que es tan absurdo y tan disparatado, y siempre tienes que buscar como una manera de
de montártelo, ¿no? Una manera de hacer tu película, ¿no? Y eso, y por eso hablaba antes de que eso es producción, que eso es dinero, que eso son decisiones que son estéticas. Es que luego a las películas se les pone una etiqueta o se prioriza, se crea una serie de apriorismos sobre las películas. Entonces, por ejemplo, esta película a veces es como, bueno, es una película de Los Ilusos, claro, que habla del cine en esta época de crisis, entonces una película sobre el cine de la crisis. No, no es verdad. Es una película idealista. Es una película, yo quería hacer una película incluso un poco impertinente, volátil, que trata de personajes que no se les ve nunca trabajando, y que eso no se justifica. Yo sé que eso para mucha gente es como, a esto de que van, ¿no? O sea, es hasta un poco provocador, soy consciente. Pero a mí me gusta eso de la película. Efectivamente no he hecho una película donde hay una construcción, donde luego se ve al personaje limpiando vasos en un bar. Es que no me interesaba hacer eso, podía haberlo hecho perfectamente. En el libro un poco lo cuento, en Las Ilusiones, ¿no? Quería hablar precisamente de justo cuando no son esos momentos. Quería hablar de los momentos donde no están trabajando, donde están solo especulando, ¿no? Y no quería hacer una película social, por ejemplo, ¿no? Ni nada de eso. Entonces, si te critican a veces la película desde que es que como película social, pues dices, bueno, es que me la estás criticando desde donde no es, de lo que la película no es. Pero hay que criticar las películas, me parece bien, y seguro que esta es muy criticable, pero habría que criticarla por lo que es, no por lo que no es, ¿no? Y también eso, ¿no? Se genera una especie de pompa que seguramente es culpa mía, por el título, por blanco y negro, por la propia sinopsis del deseo de hacer cine y tal. Y al final te das cuenta que para mí la película no es tanto eso, que lo del cine también es una excusa, que la película está hablando de otra cosa, ¿no? Es buscando unas sensaciones o algo como mucho más simple de respiraciones, de divagaciones, de una película tentativa, que la hemos puesto en un poblado indígena con espectadores que no están acostumbrados no solo a ver este tipo de películas, sino a no ver cine en general. Y yo les presenté la película diciendo, imaginaros que estáis viendo un documental antropológico sobre una tribu urbana que vive en un sitio que se llama Madrid y que sus costumbres tribales son comer, hablar, pasear y follar. Y la vieron así y se quedaron de principio a fin y les gustó, luego tuvimos un debate y luego yo me quedé pensando que efectivamente es que la película realmente era eso. O sea, que esa sinopsis era mucho mejor que esta otra sinopsis que hice yo mismo de el deseo de hacer cine y tal, porque es verdad que lo codifica mucho, ¿no? Parece que lo convierte en algo muy cerrado, ¿no? Y más error. Pero es que siempre pasa con las películas que es muy difícil controlar lo que se generan, las expectativas. De hecho, la película empieza con un rótulo que dice: se generan demasiadas expectativas acerca de lo que una película debería ser o representar y esperamos ser transparentes. Y es por eso, porque a mí me preocupa mucho eso. También por eso he querido moverla yo, distribuirla yo, que no fuera otro que pretendiera venderme la película de una manera que yo no sentía buena, ¿no? Entonces, realmente la película ya yo creo que tiene un enunciado, tiene una advertencia, ¿no? Que dice, lo que vas a ver es lo que es, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido sí que la película es transparente, ¿no? Pero de nuevo las expectativas y que genera de lo que tiene que ser y representar han estado ahí y a veces seguro que lo juegan a la